At Talos, we know cybersecurity can be tough and you can't protect everything, but with Talos, you can secure what matters most. With Talos industry-leading platforms, you can protect critical applications, data, and identities, anywhere and at scale with the highest ROI. That's why the most trusted brands and largest banks, retailers, and healthcare companies in the world rely on Talos to protect what matters most. Applications, data, and identities. That's Talos, T-H-A-L-E-S. Learn more at talosgroup.com/cyber. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Espera, que esto es la clave. Esto es interesante, ¿no? Esto es interesante. Somos papás los dos, tanto Uri como yo, y en ese momento estaba en un momento de estos de rabieta exactamente con mi hijo. Me he fijado que los niños cosas graves normalmente no hacen. Lo que pasa es que te tocan los cojones. El problema de no poner límites es que muchas veces no aprendes que la vida tiene consecuencias. La paciencia es importante, pero no tirar de paciencia, porque si no te va subiendo la tensión interna y cuando pones el límite lo pones con violencia ya. Qué bueno, no hay que tirar de paciencia. No. Entonces, ¿de qué tenemos que tirar? No es suficiente con querer a los niños, los tenemos que educar para estar a gusto en su compañía. Bueno, antes de empezar, chicos, si me lo permitís, y Sonia, con tu permiso, y el del equipo también, queremos hacer un agradecimiento, ¿vale? Antes de nada, porque el otro día grabamos con un caballero que se llama Jonás, probablemente nos esté viendo, porque es un seguidor del podcast también. Así que, Jonás, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Su episodio va a salir en breve, ¿vale? Él es militar y nos trajo unos quesos brutales y, además, este vino, que lo dejamos aquí en el estudio para la ocasión, ¿no? Y nada. Un vino dedicado a Uri. El vino se llama Habla, porque nos dijo que hablamos mucho. A lo mejor un día hacemos un episodio sin hablar, todo es verlo. Pero nada, Jonás, te lo queremos agradecer y hoy nos lo bebemos a tu salud, también a la de todos los seguidores y espectadores. Y Sonia, pues si quieres, solo tienes que pedir un vaso. Vale, vino ahora no. No, ahora no. Yo ahora estoy con mi cafecito también. Pues bueno, hemos traído a Sonia porque... ¿Me permites que coja un librito? Sí, claro. Mira, yo estaba en la editorial ING Edicions de nuestro gran amigo Oriol Roda y familia, y me di cuenta, bueno, estuvimos hablando y había unos libros muy bonitos sobre niños o para niños, sobre cuentos, diferentes historias, y apareció un libro que cuando vi el título dije, espera, que esto es la clave. Esto es interesante, ¿no? Esto es interesante, porque estábamos justamente, claro, todos pasamos por momentos, ¿no? Somos papás los dos, tanto Uri como yo, y en ese momento estaba en un momento de estos de rabieta exactamente con mi hijo, y leí El arte de poner límites. ¡Wow! Le dije a Oriol, ¿qué es esto? Me dijo, esto es como una Biblia para entender cuáles son las posibilidades, al menos, ¿no? O los beneficios de poner límites de una cierta forma, ¿no? Porque, claro, hay diferentes formas, entiendo, de poner límites, ya lo hablaremos, ¿no? Pero después, al mirar el libro y al entender la importancia de las consecuencias en la vida, porque el problema de no poner límites es que muchas veces no aprendes que la vida tiene consecuencias. Familia, ¿qué tal estáis? Este episodio está patrocinado por B-Levels. B-Levels es la marca de suplementos en la que tanto Omar como yo confiamos, también Dani, al cámara. Tomamos estos suplementos todos los días y, bueno, vamos variando en cuanto a suples. Depende de la época. Depende de la época del año, sí. Y cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Sí que es verdad que hay algunos que son como básicos. Muchos expertos que han venido al podcast nos lo han dicho, como el magnesio, la vitamina C. Nos pasó el otro día, estábamos en el parque con mi hijo y nos paró un chico en el parque y nos dijo, oye, chicos, ¿qué suples tomaríais vosotros de B-Levels? Y dijimos los básicos, ¿no? Magnesio, omega 3, vitamina C
¿Y qué más dijimos? Colágeno y creatina y... Bueno, en el caso de que quieras la creatina a nivel deportivo y cognitivo muy bueno. Y el colágeno, con el café por la mañana, Uri es un killer de eso. ¿Sigues con eso cada mañana? Sí, a nivel intestinal y más ahora que me he metido en temas por mi hijo, de unos eczemas que ha tenido, es muy básico para reparar el intestino, mantener que no la capa protectora, que esté ahí bien lubricada, esa glicina, ese colágeno. Aparte es un hack muy bueno para hacer un café con leche más espeso. Porque cuando le echas, o un matcha con leche, le echas un poquito de colágeno, nosotros le echamos un extra de mantequilla, batidora de B-Levels también, que va muy bien, miradla online, no es broma, a mí me salva la vida, el chisme ese, y luego te sale un café fantástico. O sea que, otra cosa importante, si tenéis dudas sobre dosis, que si le puedo dar a mi hijo o no le puedo dar a mi hijo, cuántas pastillas tomo de esto, estoy embarazada, tengo no sé qué de tiroides, tienen un lugar en la web donde podéis hacer preguntas y os contestarán personas especializadas que sepan lo que tienen que decirte. Sí. O sea que ante la duda, no nos hagáis caso a nosotros, pregúntenle a B-Levels directamente, ¿vale? Sí, y al final, si os mola el podcast, ya veis que al final muchos de los expertos que vienen, expertos en salud o biohacking o estilo de vida, recomiendan muchos de los suplementos y adaptógenos, por ejemplo, que podéis encontrar en la página de B-Levels. Usando el código antifrágil, tienes descuento en toda la web de B-Levels, en todos los pedidos que hagas. Código antifrágil en la página web de B-Levels.com siempre que pidas tus suplementos. Seguimos con el episodio. Si tú te caes de un muro, pues te vas a hacer daño, ¿no? De la misma forma que si tú haces ciertas cosas, también emocionalmente puedes tener una repercusión social o con quien sea, porque igual no es la forma que se espera de ti en sociedad. Y por eso es tan importante marcar límites para ayudar a los niños a poder caminar esto sin que se pierdan, ¿no? Te pregunto, ¿qué te llevó? Bueno, primero, bienvenida, Sonia. Gracias. Y segundo, aparte de explicarnos un poquito quién eres y cómo acabaste en este mundo, ¿qué te llevó a escribir un libro sobre límites? Mira, es un tema que yo hace ya muchos años que doy charlas y talleres, consultas a familias, y es un tema que genera mucho interés y donde hay muchas dudas, mucha confusión y muchas dificultades. Y como es un tema estrella, las charlas de límites siempre estaban más llenas, siempre me llaman para hablar de este tema. Y todo lo que había aprendido y experimentado y explicado una vez, otra, al final pensé, pues lo pongo por escrito. Pero tú eres mamá o sí. Eres mamá. Y entiendo que también pasaste por esas dudas en algún Claro. momento de tu vida. Nadie viene aquí aprendido, ¿no? No. Yo antes de ser madre me había formado mucho, pero igualmente, cuando estás ahí, yo también tenía que llamar a mis referentes y preguntar, a ver, recuérdamelo eso, ¿qué tal? ¿Cómo va? Porque es muy intenso, el día a día es muy intenso. ¿Qué crees que es lo más difícil de ser mamá o papá? No sé, yo creo que hoy en día lo que hay es mucha inseguridad, muchas dudas. Hay una idea de hacerlo de una manera distinta o que te sientas identificado, que sea desde tus propios valores y criterios, pero claro, estos son ideas. Luego la práctica, a lo mejor nos faltan referencias de cómo hacerlo. También tiene que ver el hecho de que estemos tan individualizados hoy en día y que solo veamos este núcleo familiar o monofamilias incluso, ¿no? Que ya no hay esa tribu, ¿no? Que había antes. Exacto. Para ayudarnos. Y además yo a veces veo personas que se aíslan por temas de crianza. Es como que se protege. Yo quiero educar a mi hijo así y no quiero que se metan los abuelos ni los tal, y a veces la pareja. Y yo me he encontrado parejas que se separan por temas de crianza a veces. Sucede mucho, ¿verdad? No sé si mucho, pero me he encontrado, porque genera muchos conflictos, cada uno con sus criterios.
Esto no quiere decir que sea malo, porque es como una evolución de la conciencia, ¿no? De una conciencia más individual, de yo quiero tener mis propios criterios, hacer las cosas desde mi propia conciencia, pero claro, es más complejo. Claro. Los niños, ¿por qué se sienten más cómodos cuando les marcamos límites? ¿Y qué tipo de límites? Bueno, no es que se sientan más cómodos, porque a lo mejor no les gusta. Este es el tema. Vale. No es un tema de comodidad, es un tema que a la larga les genera seguridad, porque una de las cosas que tienen que integrar los niños es que ellos tienen unos impulsos, unos deseos, una actividad, etcétera, y que está muy bien, y por eso el tema de que tienen que ser libres también, ¿no? Pero tendrán que aprender que no podrán hacer todo lo que quieren, como quieren y donde quieren, y no podrán tener todo lo que quieren, como quieren, etcétera. Porque es un compromiso, no están solos en el mundo. Y porque la vida no siempre te da todo lo que quieres. Exacto. Entonces, tienen que integrar eso, y eso pasa por en algún momento encontrarse con un límite, ¿no? Entonces, en este momento, a lo mejor no le gusta y se enfada, se frustra, y no es que está feliz porque le he puesto un límite. Lo que pasa es que si este niño nunca encuentra a nadie que le ponga un límite, quiere decir que le falta un adulto que esté ahí presente y que esté ocupándose de su bienestar, porque muchas veces quieren cosas que no les conviene. Claro. Entonces, esta experiencia de tener un adulto que está ahí presente y que, aunque da una respuesta que le genera una frustración, en general lo hace por su propio bien, le va a dar a este niño una experiencia de no estoy solo, hay alguien ahí que está presente y se responsabiliza por mí, y eso le da pues seguridad. Yo voy a subir el nivel del episodio de golpe. Voy a lanzar aquí una piedra en la piscina y que esquiche a tot Déu, porque te voy a dar una percepción mía sin ser ni psicólogo, ni profesional del tema, ni experto, ni intento de experto, o sea, nada. O sea, solo como papá, que bueno, me gusta observar la vida, hago mis analíticas y luego hablo y digo cosas. Pero yo me he fijado, a mí me encanta observar, y cuando voy a buscar el peque, veo patrones, veo rostros, veo formas de cuerpos, formas de hablar y formas de interactuar, ¿no? Veo cosas. Una curiosa es que los niños son superatletas, los adultos están hechos polvo y no hacen nada para remediarlo. Eso es otro tema. Pero es el tema del segundo libro. Sí, que a mí me resulta muy curioso porque me pongo con él, con los peques a las barras, se ponen a correr, saltar y acabo cansadísimo. Y luego los padres me preguntan, ¿cómo estás tan en forma? Y digo, coño, yo aparte de eso entreno. Pero solo si sigas a tu hijo, coño, te pones como una moto, ¿eh? Que son súper atletas. Lo dejemos aquí. Y ganas todo, ¿eh? Fuerza, movilidad, sí, cardio, todo, sí. Omar, todo. Y porque son unos cracks los peques en ese sentido. Pero sí que me he dado cuenta en que, y aquí quiero saber tu opinión, y si me quieres criticar, hazlo aquí públicamente. Yo como padre dije, después de mucha observación, no muchas horas, dije, lo destilé todo y dije, tengo mi frase, tengo lo que me mola a mí, y lo he puesto incluso en alguna newsletter o algo, y dije, hay que ser muy duro muy pocas veces y no ser nada duro, o sea, no ser duro casi siempre. O sea, muy duro pocas veces y no duro la mayor parte del tiempo. Porque yo llegué a esta conclusión, me podría preguntar cualquiera, por una sencilla razón. Porque me he fijado que los niños cosas graves normalmente no hacen. Lo que pasa es que te toca los cojones. Pero grave no es grave para su vida, ni para un tema legal, ni para un tema ético, ¿no? O sea, por ejemplo, hay charcos en el parque, los niños se ponen a saltar en los charcos de los cojones y se llenan de barro. Te toca mucho los cojones como papi, pero no están haciendo nada mal. Pues todas las madres, pero hablándoles mal,
¿qué te he dicho 1000 veces que no sé qué? Y así con el brazo y tal. Claro, yo veo eso y digo, no lo hago porque soy un tipo educado, pero le preguntaría, señora, ¿tú qué esperas de tu hijo en esa situación? ¿Esperas que esté leyendo el periódico, fumándose un puro, tomándose un vino así como yo y opinando sobre la situación política social? No lo creo. Entonces, deja que haga eso, coño. ¿Por qué se meten tanto? Tú también piensas igual y luego, y con eso termino. A mí me ha pasado igual como padre, ¿eh? Lo del charco, ahí yo no digo nada. Pero también me ha pasado que mi hijo me contesta a mí o contesta a su madre como no es debido, o no cumple las normas, o te dice, no, yo no quiero esto para comer, o vas caminando por la calle y quieres cruzar. Aquí o eres muy duro o literalmente su vida peligra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quieres saber tu opinión aquí al respecto? Vale, yo tengo 2 libros. Uno se llama El arte de poner límites y el otro El arte de dar libertad. Vale. Entonces, ¿dónde tienen que ser libres? Justo en lo que dices, en su juego en movimiento, en experimentar, explorar, moverse, jugar. Necesitan ser libres, muy libres en eso. Y el equilibrio es darles esta libertad y marcar, ¿no?, los límites. ¿A dónde? En lo social. Entonces aquí es como muy claro que una cosa no son excluyentes, al contrario, se complementan. Entonces tienen que ser muy libres en su juego. Pero si su juego en un momento pasa por saltar una norma de convivencia, entonces puede ser que está muy libre jugando, pero otro niño coge algo que él quería y pega al niño. Entonces aquí hay límite. Tú puedes ser libre jugando, tal, pero esta es una línea roja, no puedes pegar, aunque estés enfadado. Que lo hacen mucho los peques. Claro, o sea, porque ellos no saben, tienen que aprender. ¿De quién? De alguien. Esto no se aprende. Si no, dices, pues ya aprenderán la ley del más fuerte. Si pega y le pega más fuerte, aprenderá. Pues no, queremos que estén educados de una manera civilizada. Ahí quería entrar, que muchas veces cuando veo que, hablando, por ejemplo, de mi hijo, ¿no?, o hablando con otros papás, cuando los niños no hacen caso a ciertos límites o normas o demás, hay una tendencia interna que casi nunca pasa, ¿eh? Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Normalmente. Pero hay una voz interna que me dice, al final la vida lo pondrá en su lugar. Si no eres tú, si a ti no te escucha, si no escucha a quien está cerca, al final socialmente la vida lo tendrá que poner en su lugar, porque hay unas consecuencias. Si tú pegas, te van a pegar. Los animalitos lo tienen muy claro, ¿no? Ayer hablaba con mi suegro, tienen un perro que no muerde un poquito más de lo normal porque no vivió la época de juego entre sus hermanos, entonces él no sabe o ya no sabe que morder duele y por eso muerde. Pero no es porque vaya mala fe, es porque no sabe la consecuencia. ¿Podemos dejar a nuestros hijos en algunas fases de su vida o algunas facetas de su vida para que sea la vida quien los eduque, o siempre tenemos que ser como padres quienes estén encima en base a nuestras creencias, percepción y demás? This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Mira, eso depende un poco. Lo interesante es entrar en lo concreto más que hablar así en general, porque algunas cosas, por ejemplo, yo les tengo que dar margen para que puedan experimentar por ellos mismos, pero hay varios aspectos donde tendré que yo enseñarles para que justamente para evitar que se tengan que encontrar con eso que será mucho más duro, mucho más... O sea, al final no es un tema de poner límites. Lo que queremos es darles herramientas para que construyan habilidades sociales. Vale. ¿Qué pasa? Si yo no les doy eso,
van a crecer con una sensación de incapacidad o de no ser competente en lo social. Y esto provoca mucho malestar y baja la autoestima. Entonces, esto es lo que queremos cuidar, que crezcan con herramientas, con recursos para gestionar lo mejor que puedan las situaciones de frustración, de conflicto, etcétera. Esto es un papel importante de los adultos y que va a hacer que sean mucho más resilientes. Y dentro de lo que tú has observado en todos estos años de consulta, de contacto con papás y mamás, ¿cuáles son, si tuvieras que definir algunos puntos clave o algunos errores que incluso podemos llegar a hacer como padres, ya sea o ser muy duros o ser extremadamente blandos, o qué has observado, qué puedes observar en sociedad? Lo más difícil en general es el equilibrio. Claro. No llegar ni a un extremo ni al otro, porque cuando somos muy duros, ¿no? A veces un límite saldrá así con susto, ¿no? Si cruza la calle, algo así urgente, pero si los límites siempre van acompañados de agresividad, o sea, cuando a un niño pequeño, un adulto, reacciona con rabia, con grito, con un gesto tenso, con esta mirada de reproche, etcétera, el niño se siente agredido de alguna manera. Y hay otras maneras de hacer que puedan integrar normas y reglas de convivio, etcétera, sin que se sientan agredidos, porque preservando su autoestima, preservando la calidad de las relaciones, etcétera. Y esto es lo que intento compartir con esta idea de poner límites con respeto. Eso es un concepto que cuesta un poco, porque a veces nunca lo hemos visto, nunca lo hemos vivido, entonces no tenemos registro para interpretar qué quiere decir eso exactamente. Porque poner límites con respeto no es ser más blando, no es tardar más en poner el límite, no es poner el límite claro, firme, desde una seguridad, pero sin agresividad, con calma. Entonces ahí el niño aprende que el problema es su comportamiento, no él, porque no le estoy atacando, él no se siente atacado, pero verá que hay un límite muy claro a lo que hace o lo que dice. El límite, muchas veces yo me he dado cuenta que un error, o sea, una de las cosas que muchos niños no aceptan es cuando hay una reactividad por parte del padre o la madre no pensada, o sea, simplemente cuando hay un para de hacer esto o tal, ¿no? Una ¿Ves? Pero cuando has dicho eso, esto ya viene acompañado de agresividad. Claro, viene acompañado de una intensidad, pero la mayoría de veces esa intensidad no viene porque tú tengas nada en contra del niño, sino viene porque ha habido una situación de miedo o una situación de estrés. Como ayer, mi hijo, estábamos en el aeropuerto y se me fue por el aeropuerto solo. Sí. Claro, yo ahí, lo estuve buscando 10 minutos, cuando lo vi dije, esto no, cariño, esto no, porque esto es muy peligroso. Entonces, sí. En situaciones extremas, entre comillas, porque al final es un aeropuerto y sabes que de ahí pues no se puede escapar. Pero situaciones de este tipo, ¿cuál sería? Pero sí se lo pueden llevar. Pero sí se lo pueden llevar. Me refiero, Perdona una cosa, pero cuando tú dices, no, cariño, eso no, aquí no hay agresividad. Hay una claridad, una firmeza, pero no es agresivo. Pero puedes llegar a ser, es distinto, por eso digo que es como sutil, es distinto ser seguro, asertivo, firme, claro, sin agresividad es posible. Vale. Y una pregunta aquí, porque ya que estamos, pues rasquemos. ¿Y si la explicación calmada y pausada incluye razonamientos que como niño le pueden asustar, pero son ciertos? A mí le pasó ayer. Y justifican el hecho de que lo que te estoy diciendo te tiene que quedar muy claro, como por ejemplo esto que acabas de hacer, en este caso escaparte. A mí me ha pasado, yo se lo he dicho esto, en un restaurante, no sé, se va por ahí, ¿no?
no lo puedes hacer nunca más y lo que te estoy diciendo es muy serio, porque se te puede llevar un hombre y no ves a tus papis nunca más, porque te puedes cruzar la calle y te atropellan y te mueres. Yo se lo he dicho tal cual. ¿Se puede ser tan claro? Y lo ha entendido, con 4 añitos. Sí. Pero es que, claro, es esto o gritar como un loco y el niño no va a entender realmente, porque yo supongo que depende de la edad, ¿no? Depende de la edad. Aquí, o sea, la responsabilidad por la seguridad del niño es del adulto. Claro. Siempre. Vale. Entonces, si a mí me parece que es una situación peligrosa o si es un niño a quien le cuesta mucho responder a esto que le estoy pidiendo, de no cruzar la calle corriendo, por ejemplo, cuando salgo tengo que darle la mano. Ah, vale. O sea, tienes que avanzarte a la posibilidad. Si ves que todavía no está preparado para salir sin dar la mano, le tengo que dar la mano, es mi responsabilidad. Y te dice, ahora, perdona no un momento, solo acabar. Pero tampoco es bueno para un niño de 2, 3, 4 años que yo ponga mucha énfasis en este miedo de que el mundo es un lugar peligroso y que entonces yo le puedo decir, esto es muy serio, no puedes cruzar sin dar la mano, firme, claro, es suficiente, no tengo que llegar a decir, te vas a morir porque te puede atropellar o sea, la parte más dramática no es necesario. Sí, el adulto, porque lo que no sabemos es que los niños en realidad quieren cooperar, pero están aprendiendo. Entonces, cuando ellos sienten esta seguridad y esta asertividad justamente por parte del adulto, que es la persona en que confían, de entrada tienen tendencia a colaborar. Y si no lo hacen es que todavía no pueden. Entonces yo tengo que ir un paso más y, por ejemplo, si salimos, le guste o no, tiene que dar la mano. Es verdad. Perdona, que ya vas a preguntar algo. No. Como papás te van viniendo flashes, ¿no? Muchas veces, no quiero ir solo, o sea, a tu lado, pero sin la mano. Sí. Además el mío, que no vivo en la ciudad, pues claro, si alguna vez voy a una ciudad, el chaval no entiende muy bien cómo el rollo, ¿no? Porque en el campo va suelto. Entonces, que tienes que ir de la mano porque tal. Y que quiero ir solo. Me he encontrado con esta situación yo. Exacto. Y tienes que parar, avanzarte, parar y explicarte y lo que haga falta, pero en suelto no puedes ir. Exacto. Entonces aquí es esta seguridad, firmeza del adulto es el otro tema, que es la dificultad de sostener la frustración de los niños. Es difícil eso, sí. Es que no le gusta, no ya, pero es tu responsabilidad. ¿Qué tal? Espero que estés disfrutando mucho de este episodio. Solo tengo que decirte que estoy enviando un email diario, es decir, redacto yo personalmente un email todos los días. No lo hace ChatGPT por mí, lo hago yo con mi inspiración, sobre mentalidad y un montón de cosas muy chulas. Regístrate gratis y podrás leer estos mails diarios míos. Estoy seguro que te van a gustar muchísimo y si no, pues te das de baja y punto, ¿ok? Abajo en la descripción te dejo el link, pero básicamente te vas a... Muy fácil. www.trivalori.com, no hay misterio, y ahí hay un botón donde te puedes suscribir a mi newsletter y recibes mis emails todos los días. Sin más, seguimos con el episodio. Y también hay un juego muy importante que entiendo que es la flexibilidad emocional del adulto también. Porque, voy a poner un ejemplo. Ayer, después de un día muy largo de viaje, que veníamos de Bélgica, hubo un retraso enorme en el avión, no funcionaba el aire acondicionado, mi hijo sudando, no tenía ni nada más allá de esta libreta y un bolígrafo que encima se le petó, se ensució las manos, pobrecito no podía hacer nada. Y bueno, estuvo molestando, entre comillas, a la señora de atrás que le jugaba el juego, ¿no? Él miraba por el deso, claro, no tenía nada más, él miraba por ahí, le hacía carantoñas, la mujer le contestaba y demás. Hubo un momento que dentro de mí me salió el no molestes a la señora. Lo verbalicé, pero en vez de ir a él, primero miré a la señora y le dije, señora, ¿le está molestando mi hijo? Porque en base a lo que me dijera ella, pues tomaba una decisión u otra, ¿no? En vez de ir al niño directamente, pegarle la bronca. Y después, bueno, siguieron jugando y demás. Llegamos a casa y ya era tarde. Y hoy tenía cole. Y llegó un momento donde era, no, cariño, tenemos que ir a dormir. Y me dijo, papá, por favor,
solo quiero hacer un Lego contigo. Y me salió un no, tenemos que ir a dormir. Pero me fui al baño a ducharme, me pegué una ducha, y en la ducha pensé, dije, no, espera, tu hijo viene de un día muy estresante. Cognitivamente, él tiene que dejar ir antes de ir a la cama. Permítele, ya que quiere hacer un juego manual y mental, aunque esté 20 minutitos, ponemos el cronómetro y decimos, mira, 20 minutitos más, pero luego a la cama. Lo hicimos así y todo fue mucho más fácil. Es decir, necesitamos esa flexibilidad, porque lo normal como padres es, no, son las 10:30 de la noche o 11, tenemos que ir a dormir, por si no mañana, no sé qué, no sé cuándo. Entramos en ese agobio, que es lo que decía Uri. Muchas veces no es por no querer tomar la responsabilidad de pasar un ratito más de noche, cansados, jugando con el Lego, estando presentes, cuando realmente es la solución, ¿no? Sí, por eso el libro se llama El arte de poner límites, porque no es un método, no es fácil compaginar esta asertividad, seguridad con flexibilidad, etcétera, pero es lo mejor. Cuando uno está presente y tiene esta disponibilidad interna para poder sentir qué es lo más conveniente ahora, decir, sé que quieres jugar, pero es muy tarde, mejor nos vamos a dormir, o vale, de acuerdo, hacemos un Lego, ponemos ahí un límite de tiempo y luego, porque no está escrito qué es lo mejor, pero uno tiene que sentir en aquel momento, y tampoco hay que acertar siempre, o sea, ¿no? La podemos cagar, ¿no? Exacto, y lo haremos, pero si estamos presentes y con calma, tenemos mejores intuiciones siempre. ¿Qué más? Bloqueos, cuando un niño se bloquea. También, ¿no? Un momento de marcar un límite. Cada niño es un mundo. Y tú le puedes decir a tu hijo o a tu hija, mira, por aquí no, por este motivo. Es verdad que ahora que estabas hablando de cuando yo también en algún momento he usado esa dramatización para decir, oye, está jugando con unas tijeras, ¿no? Y decir, las pasa muy cerca de la cara y decir, oye, si te haces daño en el ojo, cariño, es muy peligroso, porque igual dejas de ver. O sea, hay cosas que son muy... Y ves que yo ya le he metido una idea a mi hijo en la cabeza, que las tijeras de repente ya dejan de ser un juguete y pueden ser un arma, ¿no? Y ves un pequeño bloqueo dentro de su cerebrito, porque claro, no tiene las herramientas de saber escoger entre, vale, cuál es el límite en el que yo me puedo hacer daño o no me puedo hacer daño. ¿Cómo podemos ver cuando estamos bloqueando sin querer a nuestros hijos? ¿Cómo actuar ante un niño bloqueado, ya sea llorando porque nos hemos pasado de una reacción, o ya sea porque hay un exceso de emocionalidad y el niño o se queda congelado, porque puede pasar también, ¿no? ¿Cómo tratarías esas situaciones? Bueno, primero intentar no provocar nosotros, ¿no? Este estado de... Por eso es que a veces dices, no, es que funciona mucho mejor si gritas, ¿no? Y das una bronca y le amenazas. Funciona, pero porque se bloquea de susto. Entonces no queremos educarlos a base de susto. Pero una vez, y puede pasar por otras cosas, no por límites, cuando estén así bloqueados, lo que necesitan, bueno, hay una palabra que se llama corregulación, ¿no? Una cosa es regularse uno mismo, otra es la corregulación, es cuando otra persona que está en un estado más calmado te ayuda a bajar el nivel de intensidad emocional. Entonces lo primero aquí es el adulto intentar estar él. Claro, si tiene una tijera en las manos, lo primero es, y ves que es peligroso, pues esto que decíamos, ¿no? Tu responsabilidad es cogerla. Y luego bajar el tono el adulto, esto sería lo ideal, para ayudar y darle tiempo. Darle tiempo. Y con empatía es la mejor manera de gestionar los estados emocionales alterados. Y cuando juegan con esa empatía para darle la vuelta
Es que con la empatía no se puede jugar, porque la empatía es ponerse en lugar del otro. Es una actitud interna. Luego esta actitud interna la vas a expresar con tu mirada, con tu tono de voz, con tu gesto y también con palabras, pero la empatía no da espacio para la manipulación. No da espacio para la manipulación. De entrada, ser empático no tiene por qué, porque si el otro empieza a intentar manipular y tú te mantienes ahí, esto no va a llegar a ninguna parte. Entonces, vale, o sea, el tema es más el aguantar ese momento de frustración, claro, que nos molesta tanto. Porque, claro, si a todo un niño le dices, no, ahora no toca televisión, ahora toca tal, y él sabe que si se pone muy pesado, la tendencia es que le acabarás dando televisión porque quieres soltar ese momento de estrés. Si aguantamos ahí es donde se van creando sus... Es que a veces la gente confunde empatía con ceder. Vale. No tiene nada que ver. Yo puedo ser súper empática. A aquel le está costando mucho no ver la televisión y no dejarle ver. Claro. Igualmente. Yo se lo digo a mi hijo. Para los dibujos. Yo entiendo que quieres seguir viendo los dibujos. Estamos en el mismo equipo. Molan sí, que te cagas. El problema no es ese. Es que... Exacto. No puedes estar porque yo le digo, bueno, te van a doler los ojos o porque ahora ya toca pasar a otro juego y tú tienes que hacer caso al Papa porque el Papa te está ayudando a que de mayor seas un hombre, pues bien, ¿no? Sí, bien. Ese punto, cuando les mandas a recoger todo lo que tiran por la casa y no lo hacen, porque normalmente no lo van a hacer, dicen que funciona muy bien, como siempre, no alterarse y tal, eso sí, eso bien. Hay gente que le cuesta más que otras porque eso es un tema de personalidad. Yo, por suerte, he heredado el tema de mi padre y el rollo de la serenidad y la templanza me es muy fácil, incluso en situaciones de gente muy alterada. Pero, claro, te tiene que hacer caso, ¿no? Dicen que funciona muy bien, no sé qué opinas. Tranquilo, pero no puede pasar a la siguiente pantalla, a la siguiente actividad, si no ha resuelto la anterior, ¿no? O sea, como se llame tu hijo... Tienes que recoger todo esto que está por en medio del tal, ¿vale? Que pronto iremos a cenar y lo que sea. Gracias, cariño, lo que sea. Y no lo hace, ¿no? O no quiero, no sé qué. No te alteras, pero va a venir a cenar. Ah, quiero comer. No. No has recogido. Dicen que funciona muy bien. Yo he visto que funciona. Como psicóloga experta en el tema, ¿qué opinas? El tema de recoger depende un poco de la edad. Vale. Que también, o sea, los niños tienen, ellos todo lo que sean valores, actitudes, etcétera, aprenden mucho por imitación. Entonces, en un principio, ¿no? Con un bebé pequeño, yo recojo. Entonces, cuando es el momento de darles esta responsabilidad a ellos. A mí me gusta esperar hasta que los niños llega un momento en que empieza a tener sentido para ellos hacer algo con un fin externo. ¿Vale? Esto es difícil que lo hagan hasta antes de los 5 años. Ellos hacen las cosas por el placer de hacer. Entonces, por ejemplo, tú recoges y ellos imitan y recogen porque les gusta. Un niño de 1 año y medio, 2 años, 3 años, porque mola. Para ellos, porque es como un juego. Pero tanto recogen como otra vez lo vuelven a llenar la casa de objetos. Ahora, llega un momento que pueden comprender que ya no es solo hacer por hacer, sino que hago con una intención de dejar ordenado, de dejar limpio, de dejar tal. Entonces yo tengo más tendencia a dejar que hasta los 5 años lo hagan por imitación cuando quieren, así como colaborar juntos, lo hacemos juntos, lo hago yo y él participa, no lo hará siempre, no lo hará con todo, etc. Y a partir de los 5 años darles ya pequeñas responsabilidades, también con
con cierta cautela cuando hay demasiadas cosas, que es como que les viene un poco grande, entonces darles responsabilidad de una parte para que puedan hacerse cargo de eso. Pero de entrada, esto que dices, lo que sea, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de recoger, si es un niño de más de 5 años, le puedo decir perfectamente, mira, yo necesito que lo recojas antes de la cena. No es que quiero, esperaremos que esté todo recogido y luego cenaremos después. ¿Qué pasa si le da igual cenar o no cenar en ese caso? Es decir, si el límite posterior, pues sucede a veces, ¿no? Que yo he usado, mira, no cenarás o no vamos a cenar hasta que no acabe esta actividad, ¿no? Como mi hijo come como un pollito. Claro, yo estaba pensando, es que le da igual. Es que el mío no le da igual. El tuyo no da igual, por eso cada niño es un mundo, ¿no? Entonces, sí, por eso es que hay que ver en pregunta, esta situación concreta qué es lo que le va a dar una experiencia de hasta aquí. Vale, tienes que tocar algo que realmente para él sea importante, como para que tenga que motivarse a acabar esa primera fase para tener esa segunda, ¿no? Igual en el mío la cena no es, pero sí que en el mío es, mira, cariño, el Lego. Si no recogemos esto, no podremos hacer el Lego después. O no hay el cuento. O no habrá una actividad. Sí. Le gusta mucho pelear conmigo, ¿no? No habrá pelea hoy. Sí, decir algo, exacto, ¿no? Pero que no sea como un castigo, sino como una consecuencia. O sea, ¿cuál es la diferencia aquí? Que el castigo es hacerle sufrir. ¿Sabes? El castigo tiene esta idea, le hago sufrir para que aprenda que esto no debe hacer. Y la idea es, no quiero que sufra, que no va a poder jugar con su padre, por ejemplo, sino que le pongo este límite claro de que puede llegar hasta aquí. Y eso define que sea un castigo, que haya esta intención de que sufra, depende mucho de cómo lo vive emocionalmente el adulto. Si le da rabia, que no me hace caso y no hace lo que le pido, estoy con rabia y quiero que sufra. Entonces... no es tanto el mensaje, sino la energía también que hay detrás de ese mensaje, ¿no? Sí, totalmente. La intención. Claro, es que no es fácil. Yo estaba pensando ahora y no es fácil saber la diferencia entre castigo y consecuencia, porque yo estaba pensando en la vida y digo, la vida no castiga a nadie. No, lo que pasa es que a veces hay consecuencias muy duras. Sí. Y tú, a lo mejor, te lo tomas como castigo. Pero si tú le pegas una hostia a uno, no has calculado bien y está más fuerte que tú, o sea, más que tú, y te da 5. Exacto. Y tú dices, me ha castigado la vida o me ha castigado el otro. No. Claro, ha habido una consecuencia muy normal, razonable, lógica y que tú podías claramente prever. Sí. Entonces, por eso es bueno que los niños aprendan así, con consecuencias que no tengan intención de machacarlos, pero es difícil porque hacerlos sufrir. El cuento que a mí me ha pasado, hostia, claro, no somos de piedra, a mí me da pena, y si no ha recogido o no ha hecho lo que yo le decía, y yo, el pacto era que si lo hacías había cuento, y si no, habrá que hoy no haber cuento. Después te pide cuento llorando, lo que sea, y tú como padre dices, me cago en la hostia, o sea, yo no arrastro el enfado, yo no tengo esa rabia, yo quiero... Pero si cedo, yo pienso, en el futuro estoy creando un hombre que está aprendiendo que cuando las consecuencias, incluso que han sido advertidas, no se cumplen, las consecuencias, las normas, lo que sea, no pasa nada, conmigo van a hacer una excepción. Y pienso, no, entonces no puedes. Y ahí por eso... Castigo, consecuencia. Coño, ¿qué hago, no? Y aquí entra el tema de las amenazas, ¿no? Si no haces eso, lo otro y tal, y luego no... La negociación no sucede, si al final sabes que porque no puedo sostener aquello. No entonces, amenazas, no. Es como cuando dices que a veces lo dices y después dices, pero qué cabrón, si no haces, no volveremos a ir al parque. Pero si es mentira, es imposible no volver a ir al parque. Sí. ¿Sabes por qué incluso lo dices como padre? Si ni tú te lo crees. Exacto. Porque mañana vas a estar en el parque, porque es necesario. Entonces, no mintamos en las consecuencias, ¿no? Pero nos sucede a todos, entiendo, ¿no? Sí. Es algo que... Es fruto de la impotencia, que no sabes qué hacer para que haga caso, ¿no?
Pero mejor no hacerlo, porque si no, claro, la palabra del adulto al final no tiene valor. ¿No? Y se sienten, entiendo que se sienten inseguros, porque si la palabra de la persona que tiene como referencia no tiene valor, sí. ¿A dónde se cogen, no? Sé que ibas a sacar un tema, si quieres te apuntas Sí, lo tengo todo apuntado. Vale. Dale. Merci. No, voy a hacer voy a poner un ejemplo, pero me avanzo porque sé que mucha gente no profundiza tanto en las cosas y enseguida saltan, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo comparando a perros, y eso no implica que yo compare perros con niños, pero sí que hay algo del mundo de los perros que conozco bien y nos puede servir de conocimiento, y te pregunto, como experta, está el tema de que los niños son distintos. Y te digo dos cosas. Por un lado, el mundo de los perros, que todos los que sabemos un pelín de perros, sabemos que no se educa igual a un bicharraco. Un mastín que un mastín, chihuahua. un malinois que a un chihuahua. Lo mismo en los niños, y yo he hablado con madres y padres y que tienen varios y te dicen todos lo mismo. El primero... Bueno, mi madre te lo decía, te lo diría. Mi hermana, con algodón. O sea, la podías llevar así con los dedillos, como un coche automático, así, pim, pum, pam, pim, pam, pam, todo cómodo. Lo mío era otro rollo. Entonces, era más difícil de llevar, te contraargumentaba, te retaba, te generaba mucho conflicto mental o te daba otro punto de vista. Yo entiendo, con el tiempo, pienso, joder, yo es que se lo puse difícil, ¿eh? Mi hermana le decía A y hacía A. Entonces... no funciona lo mismo con una persona que con otra. Eso lo complica aún más. Porque a mí sí me iba muy bien los límites de mi padre. Porque había un punto que decía, hostia, es que el señor tiene razón. Ya está. ¿Sí? ¿Lo aceptabas en algún momento? Hombre, claro. Sí. O sea, había un momento que decía, ya no puedo, o sea, estoy pegando a mi hermana, me han dicho 10 veces que deje de hacerlo, y venga burchá. Y al final mi padre se hincha los cojones, es que normal. Sí. Entonces, claro, pero eso a mi hermana no hacía falta. Entonces... Mira, al final necesitan lo mismo, pero más. O sea, los niños que son intensos necesitan igual las mismas cosas, pero más. Repetidas como tú, en tu vida todo lo repites. O sea, la presencia, asertividad, seguridad, claridad, flexibilidad, pero más, un plus. Pero Uri es así, lo curioso es que Uri, su personalidad es lo que él necesita de otros también, porque él si vende, él vende cada día, él si escribe cada día, es repetición, ¿no? Igual es el mismo antídoto que él necesitaba de pequeño, esa repetición con esos límites, ¿no? Es curioso. Y niños y niñas, pero yo leí cuando tuve mi hijo, un libro que era como la Biblia de los niños, pero el mío es niño, igual que el suyo, y se llama Raising a Boy. Porque decía, es que es muy distinto. La testosterona es una hormona muy distinta a los estrógenos. Entonces, como los niños necesitan unas cosas y las niñas necesitan otras. Desde tu punto de vista, ¿es así también? ¿A nivel de límites? No. ¿O la forma, aunque sea? No, es lo que he dicho antes. Necesitan lo mismo, pero, o sea, un niño no necesita más o menos presencia que una niña, ni más o menos... No presente, sino que el niño, por ejemplo, ellos hablaban... Perdona, lo que pasa es que su actividad propia, sí. O sea, aquellos que hacen por ellos mismos, será distinto. Pero la actitud del adulto, de escucha, de respeto, de presencia, etcétera, la misma. Pero claro, igual que entre una niña y otra será distinto, entre un niño y una niña será distinto, y entre un primer hijo y un segundo será distinto. Por eso tenemos que tener esta flexibilidad y la capacidad de observar quién es esta persona y qué necesita. Pero yo no separaría de entrada, con la edad que trabajo, que es de 0 a 7 años, no es tan importante el tema del sexo. Si es niño o si es niña. ¿Ese libro en qué basaba toda su tesis? Es un libro del 1960 y es muy antiguo. Y hablaban de que en varios estudios se había observado que los niños, específicamente los niños, ante ciertas formas o ciertas organizaciones, este caso hablaba de los Boy Scouts, por ejemplo, ¿no? Sí. O un orden un poquito más
militar, entre comillas, de hay que hacer esto, 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 y hay que recoger eso, y tú haces eso, que a los niños eso les pone, en el sentido de que, como los perretes, ¿no?, que decías antes, esa sensación de, vale, tengo algo que hacer y hay alguien que me está guiando y diciendo, no, tú como niño tienes que ir ahí, correr, luego a dar un salto, coger esa bolsa, llevarla al comedor. Se ve que los tranquilizaba mucho. Sí, pero también tendrás un niño que será más sensible y que de esta manera le dará miedo, o una niña que es muy tremenda y con eso se sentirá súper cómoda. Yo veo que hay mucha diferencia individual. Vale. A mí no me ayuda tanto esta idea de... tanto no es bueno. No veo necesidad. Vale. Lo entiendo. Fases de la niñez. Bueno, no trato niños. Bueno, perdona. Sí, estás especializada en el tema de niños de 0 a 7. ¿Por qué de 0 a 7? ¿Porque es una fase específica o hay varias fases dentro de ese 0 a 7? ¿Cómo funciona más o menos? Es un ciclo, ¿no? Nosotros vivimos como diferentes ciclos. Por ejemplo, se habla de 0,3, por ejemplo, es un ciclo. 0,7 es un ciclo. También en la pedagogía Waldorf hablamos mucho de los septenios, ¿no?, que son ciclos de 7, donde a los 7 hay una transición, a los 14 otra, a los 21 otra, etcétera. Y es lo que consideramos la primera etapa de la infancia, de lo que sería la educación infantil, que antes los niños iban a la escuela primaria con 7 años, en algunos países todavía se hace. Entonces es como esta etapa de la infancia que tiene sus propias características, sus propias necesidades, etcétera. Me gusta mucho esta etapa. ¿Y después de los 7 qué sucede? Después de los 7 es como un poco otra etapa. Los niños están mucho más, empiezan a tener una visión más objetiva de la realidad, no están tan en un mundo de fantasía, de imaginación, empiezan a estar más interesados por los temas, ¿no? Por ejemplo, en esta etapa primaria están muy interesados en los animales, las plantas, los minerales, los planetas, entonces empiezan a observar con más objetividad el mundo. La relación con el adulto cambia también, porque a partir de los 7 años es cuando realmente el adulto empieza a ser una autoridad para los niños, pero no una autoridad desde la visión de autoritarismo, sino como alguien que sabe, ¿no? Como alguien que admiro. Un referente. Porque sabe más, que típico que los niños dicen, es que lo ha dicho la maestra, es que lo ha hecho mi padre, es como, ¿no? El arquetipo. El niño pequeño, más pequeño, se relaciona con el adulto como un modelo. Como un modelo. Están observando mucho qué hacemos y siguen desde la imitación. Aunque creamos que muchas veces, que claro, cada niño es un mundo, ¿no? Hay niños que parece que no te imiten, pero todo eso lo están guardando como ejemplo de vida para usarlo en algún momento. Es decir, si a mí me observan cada día haciendo ejercicio, deporte y teniendo una vida ciertamente coherente en varios aspectos, aunque él no muestre aún interés por eso ni tal, todo eso son inputs que le aparecerán en algún momento de su vida, ¿verdad? ¿O no? No necesariamente, pero en este momento están muy abiertos a la imitación. No lo van a imitar todo, pero van recogiendo por aquí y por allí. Vale. Entonces, están muy interesados en qué hacen las personas con niños de 2, 3, 4 años. Es que ves que están súper interesados en las acciones, en lo que hacen, los comportamientos, ¿ves, no? La manera a veces como caminan, como gestos, maneras de hablar, etcétera, van recogiendo por aquí y por ahí, tienen estas fuerzas imitativas muy, muy
presentes. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Yo tengo un montón de preguntas, Tiro. Tira, yo también, pero voy a ver, regulando. Pantallas y la relación con el mundo, porque estamos en un cambio generacional muy grande, donde aún nosotros tuvimos la suerte de jugar en la calle muchísimo, claro, no había... Yo no tenía internet. Bueno, Uri ya sí, pero no. Pero al final... Creo que los de los 90, bueno, aquí depende del país, pero en España creo que he estado curioseando y tal y preguntando, la generación... Pero en los 2000 los que del tú 90 creo que somos los últimos con infancia analógica completa, porque no apareció, en mi caso, el WhatsApp o el Instagram, fue ya de hombre, es decir, de 21 años, o sea, que toda la infancia y tal, y adolescencia. En cambio, los del 93, 95, que tú los ves y parecen como yo, pero ya pillaron a lo mejor WhatsApp o YouTube a una edad pues preadolescente o algo, ¿no? Claro, a mí no es que me cueste, pero sí que es verdad que yo recuerdo con mucho cariño el hecho de pasar muchas horas jugando fuera y... Toda la tarde, o sea, no tener miedo a volver a cierta hora porque el mundo era distinto, ¿no? Y ahora no, ahora es de otra manera. Y como padres como nosotros, que venimos de ese lugar de referencia, ¿cómo adaptarnos a una vida donde ahora casi lo más dopamínico y directo que hay es esto, ¿no? Todo lo que sucede en pantallas, ya no es el mundo. Tengo la suerte de que mi hijo es un enamorado de los insectos y que siempre que hay insectos el mundo desaparece. Y él tiene mucha suerte, el suyo vive en la montaña y seguramente le pasará muy similar. Pero aún así las pantallas están muy presentes. ¿Cómo gestionas esto? Porque también tú has vivido ese cambio generacional. Sí. Como, incluso acompañando a gente, habrás visto ese cambio durante los años. ¿Qué puedes decir al respecto de este...? Que es preocupante. Yo creo que es muy preocupante. Y veo pantallas cada vez más... O sea, ahora ya ves bebés, o sea, niños muy pequeños, niños de 1 año, de año y medio. Entonces es preocupante porque eso tiene un impacto muy potente, ¿no? Hoy en día sabemos. Protección necesitan. Protección. Sí. En los primeros años de vida, directamente protegerlos de las pantallas. Vale. Hasta los 2, ¿no? Había escuchado yo que ni una exposición. Yo pondría años ahí. Sí, los expertos que he escuchado son súper antipantallas y yo estoy a favor de eso. Sí. Porque son momentos muy de formación de su cerebro, de sus... O sea, es... Aún así, podemos escoger también una opción menos negativa. En el caso de que, por ejemplo, pantallas hay. O sea, no podemos negar que es la realidad. Y en el futuro, pues son unos niños que van a crecer con unas capacidades tecnológicas que ni nosotros no tenemos, porque ya han venido de ahí. Pero claro, ahí entramos en la flexibilidad, ¿no? Que hablábamos de los padres y los adultos. Tenemos que ser empáticamente inteligentes, ya que no puedo luchar contra algo que está tan presente, usemos eso como una herramienta positiva. Yo al menos lo pensaba así, ¿no? Cuando mi hijo decía, no, quiero ver algo. Yo decía, vale, pues voy a buscar algo más pedagógico. Un documental, ¿no? Un documental. Pero eso dura un tiempo, porque el niño le ve los 3 pies al gato y dice, ya, pues que mis amigos están viendo otros vídeos que yo no estoy viendo. Entonces, esa parte que yo he intentado usar la tecnología de forma positiva, veo que socialmente, como todo está tan interconectado hoy en día, ya simplemente ir a clase y decir, no, es que yo veo X, ¿no? Spider-Man no sé qué. Y es una película que yo nunca le pondría porque para mí es de adultos, ¿no? Pero ya entras en un conflicto, porque no es fácil. No es nada fácil. Tampoco es un tema de aislarlos ni tal. Hay mucha gente hoy que habla de la importancia de crear comunidades, o sea, porque hacerlo solo es muy complicado.
Y yo creo que cada vez hay más conciencia colectiva, crear colectivos. Ahora, ¿no? Ha habido un cambio en las escuelas, que ya no podrán llevar móvil a la escuela. Entonces, poco a poco, con conciencia. Sí. Eso sí que lo he notado. Por ejemplo, si están juntos nuestros hijos, si nosotros les decimos no hay pantallas, se giran y siguen jugando. Sí. Porque hay comunidad. El problema es cuando están solos. Claro. Claro. Es que los niños no están hechos para estar solos. Eso es un temazo, ¿eh? Y hoy en día están muy solos. Están muy solos. Es un problema eso. Sí, hay que crear más comunidad. ¿Y cómo crear comunidad te refieres a nivel, pues, entre las familias de la propia escuela, o hay asociaciones donde haya... Lo que sea, ¿no? Como sea. No, en la zona donde yo vivo, que es la zona rural, se hace mucho, porque todo el mundo tiene su masía y después de clase o en los fines de semana, pues barbacoa en casa del tal. Claro, los padres estamos ahí haciendo la barbacoa guay y hay 15 niños que además son de la misma clase, sí, para arriba, para abajo. Sí. Entonces yo creo que se refiere a esto, sí, un poco esto. En la ciudad no sé qué rollo se está llevando, pero en Barcelona hay muchos parques y no sé, sí, ¿no? Hay muchos servicios. Entiendo sí, que también el salting, o sea, también se hace, ¿no? Sí, se hace. Lo que pasa es que sí que es verdad que en las, por ejemplo, ¿no? Hoy en día hay una tendencia a que la comunidad, yo lo que he visto, y no estoy juzgando a nadie, pero cuando, por ejemplo, haces un cumpleaños típico, pues vas a un lugar, a unas camas elásticas, lo que sea, pero siempre hay un componente dopamínico en el cual se da algo para que los padres estén libres. O sea, es decir, a veces me da la sensación de que para tener libertad nosotros y poder hablar entre adultos y tomarte una cerveza con los otros padres, lo que sea, se cede a cosas que sabemos que los niños van a estar, porque los saltos duran 1 hora o media hora, pero la fiesta son 3-4 horas. Y hay veces que ahí pues ya entra el tema de comida, pues no todos son pantallas, o hay otro tipo de dopamina, hay chuches, hay formas de interactuar mediante la comida, mediante lo que sea, ¿no? Y yo sí que veo ahí que muchas veces, estoy muy de acuerdo con Uri, que los padres no queremos tomar la responsabilidad de hacer ciertas cosas porque da pereza a mucha gente. Pero, por ejemplo, dices lo de las barbacoas, no tenéis ese problema. ¿Por qué? Porque el entorno, claro, ya invita a jugar. Sí, los niños... Entonces es mucho un problema de entorno, que sea un entorno que permita el juego, el movimiento, que es la manera que tienen los niños de vivir, es jugando, moviéndose, haciendo cosas. Y generacionalmente, que venimos de cuando nuestras abuelas nos perseguían con la zapatilla, a hoy, que parece que si tú le hablas un poco más alto o un poco más disciplinado a tu hijo en público... O la palabra no. Sí, casi que miras alrededor para decir, ¿alguien me estará juzgando? ¿Sabes? ¿Por qué este cambio tan drástico de un lado a otro? Porque estamos, el tema del péndulo, estamos buscando una manera y no es tan fácil encontrarla. Esto pasa mucho, ¿no? De que yo he visto, el niño se está pasando 3 pueblos y la madre en casa, porque le ves en la cara, ya le habría cruzado la cara, pero aquí en público no tiene cojones, o que tiene miedo de ser juzgada, ¿no? Eso ya es un tema de, creo que lo que decías tú, o sea, tú eres un adulto y eres un niño. Tú tienes que hacer un trabajo emocional, mental y físico porque es tu deber. Si tú tienes problemas mentales o no sabes gestionar tus emociones, ni lo que comes, ni las pantallas, el niño no tiene ningún problema. Claro. Es que el responsable que está a su cargo tiene muchos problemas. Entonces, por eso hay que ayudar mucho a las familias. Exacto. Sí. O sea, búscate los recursos, no sé. Sí, a mí esta situación me ha pasado, o sea, aquí no hablamos de tal. Pasas vergüenza. Pero yo siempre me digo a mí mismo, pero si yo paso vergüenza a desconocidos, sí. Que a maleducar a mi hijo. Yo no quiero un hijo que no entienda bien los valores, que sea un maleducado o que yo le tengo que dar la explicación. Te lo coges y te lo llevas fuera del restaurante y ahí le dices 4 cosas. Pero
Sí, y cuando lo coges seguramente muchos dicen, mira y encima tiene barba, y si va en tirantes ya, seguro que claro, si vas en tirantes. Seguro que es un tío que tiene, es un maltratador. Pues muy bien, chaval, que te siente bien el entrecot. Yo voy a educar a mi hijo. O sea, un poco de madreta también, ¿sabes? O más querrá. Sí, porque lo de antes tampoco era lo ideal. Extremo, claro. extremo. ¿No? Porque había adultos que educaban a los niños a golpes, exacto. Eso ya no... Ha habido un desarrollo de la conciencia, eso ya no vemos con buenos ojos, eso está protegido por ley, porque es violencia. Claro. ¿No? Entonces, justo este camino de poner límites, educar en valores, en lo social, etcétera, con respeto. Es es lo que he descubierto, ¿no? Con el trabajo de mi Pickler, que es un arte realmente y que es increíble, porque además tú te sientes bien como adulto, porque actúas bien y lo que es importante es que es efectivo, que funciona, porque si no tampoco sirve. Bueno, Pickler tiene un libro buenísimo, Moverte en Libertad, sí. Que al final, yo soy muy fan de su trabajo a nivel de movilidad, pero al final es casi una fractalidad de cómo ella trata lo emocional también, entiendo, ¿no? Claro. Ese full range de movimiento de la vida es todo, no es solo una... Pero ahí tienes que jugar, es el baile, ese baile. Hay un punto que crea muchísimo conflicto entre los papás y mamás, que es la bofetada a tiempo. Sí. ¿Sabes? Es ese punto de... Todos hemos estado en alguna situación, límite, donde decimos, es que aquí... claro, a mí me daban una torta. No queda más recursos. Y reset. O sea, empezaba de cero. Era como, vale, perdona, que estaba en otro lado. Porque puede pasar. Y más teniendo en cuenta, nosotros nos dedicamos a a hablar sobre la vida holística, y en parte es también la relación que tenemos con la comida. Y hay mucho azúcar hoy en día. Y hay muchísimo estimulante más allá, mucho más de lo que había antes. Es decir, lidiamos con sistemas nerviosos mucho más fastidiados que antes a nivel de niños. Y muchas veces, o muchos papás dicen, sí, el respeto, el tal, pero es que hay momentos donde yo he tenido que soltar una torta, por floja que sea, o un golpe en el culo, o un algo que saque al niño de ahí, ¿no? Es un tema muy complejo, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo aquí como para aprender, quiero compartir para aprender. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta...? Cuando nos vemos acorralados, ¿no? Y con esta sensación de impotencia, no tengo nada más que hacer que eso, es porque hemos dejado llegar demasiado lejos la cosa. Vale. Entonces, claro que es mejor evitar la violencia física. ¿Cómo? Pues poniendo el límite a tiempo, firme, claro, pero sin estar alterados emocionalmente. Entonces ya no nos vemos abocados a llegar a este extremo porque hemos actuado antes. Es que normalmente la gente aguanta. Por eso digo a las familias que no se trata de tirar de la paciencia. La paciencia es importante, pero no tirar de paciencia, porque si no te va subiendo la tensión interna y cuando pones el límite lo pones con violencia ya. Qué bueno, no hay que tirar de paciencia. No. Entonces, ¿de qué tenemos que tirar? ¿Cómo aguantamos si no es con paciencia? Es que no hay que aguantar, es el tema. Bueno, sostener. ¿Cómo sostenemos sin paciencia, entonces? No, es que pones el límite antes de que te acabe la paciencia. Vale. Porque todavía estarás tranquilo. Es que hay veces que el niño sigue. Aunque vaya al límite, él sigue. Es que no ha habido entonces un límite claro ahí. Claro. Sí. Porque yo puedo salir del restaurante sin usar violencia, sin tener que gritarle ni cogerlo con fuerza antes. Entonces siempre es mejor poner el límite antes que esperar y luego con violencia, con agresividad.
Sí que es verdad que, claro, tampoco son tan predecibles los niños. O sea, así explicado parece muy fácil. Claro. Pero, por ejemplo, una cosa que hacen a veces los niños y, hostia, en mi opinión hay que educarlos, ¿no? Pasan de 0 a 100, es decir, están bien y le pegan una falta de respeto a su abuela. Sí. O hablan mal al camarero o... yo no quiero no sé cuántos. Sí. Claro, yo aquí tengo 2 opciones como padre. No decir nada, que es más cómodo, ¿eh? Y seguir con mi birrita. O digo, un momento, el niño no puede entender que esto es un comportamiento válido. Tengo que actuar. Entonces vas y actúas, pero entiendo su pregunta de que... Pero aquí puedes ir igualmente. O sea, yo no digo que sea fácil. No había un antes, ¿no? Es en plan, hostia, de golpe el niño la ha liado. No digo que sea fácil, porque esto es un trabajo de autoeducación del adulto, ¿vale? Pero uno puede ir entrenándose en eso. Sí. Entonces, este momento donde falta el respeto a la abuela, yo voy ahí y le pongo límite, claro, firme, etcétera, pero no hace falta que me altere. No sé si me entendéis qué quiero decir, porque sí, mucha gente entiendo. Pues, yo puedo decir, no, así no, a la abuela no quiero que hables así. O sea, yo le digo, le pongo un límite, claro, pero no soy agresiva con él. No sé si me entiendes. ¿Y si él con ese límite lo coge y se lo pasa por el forro? Exacto, entonces, no sé, por ejemplo... Exacto, entonces lo mejor tenéis que salir de la mesa y decir, no, es que esto no te puede dejar que hables hacia la abuela. Claro, entonces entiendo, es decir, la próxima sí que solamente con decírselo tranquilo lo va a hacer, pero porque antes al niño ha visto que había una consecuencia. Exacto, el tema de las consecuencias. No, mi padre me lo ha dicho, yo me lo he pasado por el forro y resulta que me he quedado sin postre, me ha sacado fuera, me ha explicado 4 cosas, hostia, no quiero que esto vuelva a suceder, ¿no? Exacto. Se ha enfadado mi padre. No te voy a dejar, ¿no? Es como muy claro, no te puedo dejar hablar así a tu abuela. Yo lo veo como padre, lo vivo al final como repetición, es como el ejercicio. Yo a veces cuando veo padres que se les ponen los pelos de punta y digo, es repetición. O sea, ya sé que eso es como si me dices, llevo una semana yendo al gym y no tengo el cuerpo de Omar. Ya, mira, yo no lo tendrás nunca por biotipo. Y ahora sigo. Y aparte, te vas a parecer un poquito si estás 20 años. ¿Lo has pillado? Pues eso es lo mismo con los niños. Hostia, se lo he dicho 1000 veces. Ya, pues... otra vez, pero sí me parece bien que los límites estén bien dichos. Y antes de que esto va... Que suba demasiado, ¿no? Y repetición, porque entenderá esto y te saldrá con otra cosa. Exacto, porque ellos, ¿cómo pueden saber que eso sirve para otra cosa? Están experimentando. que sí, que 100%. Yo, no sé si habéis acabado con este melón, porque... Bueno, yo quería una cosita. Sí, cuando el niño te pega una torta a ti... Sí. Porque eso sucede. Si tiene 15 años... Sí, claro. O sea, estás en la ducha, lo pasa a mi mujer, de estar duchándose con él y el niño... No, ¡bum! Sí, pegan. Claro, ahí dices, en naturaleza... Límite. Claro, ahí en naturaleza, cuando hablábamos de los perritos, en naturaleza aprenden porque si él muerde a su hermano, el hermano también lo muerde y ve que duele. Pero el niño, claro, no le vas a volver a girar la cara tú. Porque tú eres el modelo de imitación. Entonces no hagas cosas que no quieres que él haga. Pero sí puedes poner límite. Y esto es un buen modelo. Porque uno tiene derecho a preservar su integridad física. Entonces, paro el gesto. Y si hace falta, cojo la mano y le digo, no, así no. Ahí sí que puede haber algo físico de agarre, ¿no? Muchas veces, o sea, siempre es menos violento si pongo una barrera en vez de agarrarle. ¿Vale? Si no es suficiente, le cojo la mano. Antes, o sea, pero claro, la torta ya te la ha dado. Sí. Pero le agarras la mano y le dices, esto no. Exacto. ¿Se lo dirías si también? Si puedes hacer una barrera en vez de cogerle la mano... Si funciona una barrera, mejor, porque es menos violento para él. Si no es suficiente, le coges la mano y le dices, serio, y no así, no. Vale. Límite. Y en ese caso, tampoco el hecho de que le haya subido tanto el volumen, sí, hace que nosotros no tengamos que subir un poco el volumen para que él entienda, porque él, claro, él está muy alto, ¿no? Sí, para lo ideal, o sea, cuando a ti te pegan, es normal que tengas una reacción impulsiva, ¿vale?
es un trabajo de autocontrol del adulto que no es fácil. Pero ¿qué sería lo ideal? Lo vives aquello y bajas la intensidad, porque cuanto más bajes, mejor va a ser lo que vas a comunicar. O sea, los niños, cuanto más bajo el tono de voz y más calmo y más a su altura, etcétera, mejor van a integrar aquello que estás explicando o diciendo. Pues es bueno ponerse a su nivel en el suelo cuando estás hablando con él. Mucho mejor. O sea, hasta algo que es como muy biológico, que si tú hablas desde arriba, es siempre más amenazador. Claro. Si me pongo a su nivel, menos. Y con niños que son muy, muy intensos, puedo bajar aún más. ¿Ah, sí? Yo por debajo. Para que el niño no se sienta amenazado, porque no le queremos amenazar. Le queremos poner un límite con calma para que él pueda responder mejor a lo que le estoy pidiendo. Yo que quiero es que baje el nivel de intensidad. Y digo, socialmente que siempre ha existido la jerarquía en todos los niveles. El hecho de que ellos vean jerarquía, aunque sea a nivel posicional, no, en algún punto no puede ser hasta positivo. Es decir, porque... Depende. Si lo que quieres es ayudarle a bajar el nivel de intensidad emocional, porque está colapsado, porque ha pegado, porque está en un estado de estrés y frustración, no me interesa subir el nivel de... Lo que me interesa en este momento es ayudarle a bajar para que pueda comportarse de una manera más adecuada. ¿Me entiendes? Esto no quiere decir que el adulto está por debajo del niño, sino que en este momento el lenguaje no verbal le está transmitiendo que te estoy poniendo un límite, pero no te estoy amenazando. Sí, es claro, como yo creo entiendo que es la primera vez en la historia que estamos aproximándonos a este tema desde esta vertiente, porque entiendo que en el pasado, o sea, un niño que en la Edad Media, como un niño te la liara, no una hostia, sino a saber lo que harían ahí, ¿no? Y ha ido como suavizándose a lo largo de los años hasta actualmente estamos hablando, creo por primera vez en la historia, de educación respetuosa, consciente, tal. Pero ¿dónde está el límite? En el sentido de... ¿Por qué hablamos de eso? Porque hoy en día tenemos mucha información de cómo se forma el cerebro y cómo se desarrollan estas capacidades de autoconciencia, de autorregulación, de control de impulsos, de capacidad empática, etcétera. De repente todo eso nos interesa y sabemos que actuando de una manera respetuosa vamos a ayudar que estas habilidades se formen de una manera más... O sea, que los niños puedan desarrollar todo este prefrontal, ¿no? Córtex. Neocórtex de una manera más óptima para tener más recursos para gestionar todo eso tan complejo, ¿no?, que vivimos. También entiendo que hay menos peligros hoy en día y eso también hace que los niños, cuando en el pasado ni se planteaban el hecho de no separarse de papá y mamá cuando caminaban por el bosque, porque sabían que podía venir un lobo y comérselos, entiendo que hoy en día hay tantísima comodidad y seguridad que los niños se permiten mucho más esa libertad. Lo digo por un ejemplo, ¿no? Porque creo ya hace un tiempo íbamos por el bosque andando, un paseo, y de repente me giro y digo, ¿dónde está mi hijo? Y lo veo allá atrás. No, yo no quiero seguir, yo me quedo aquí, no sé qué. Y miré a Uri y le dije, ¿te fijas? ¿Esto hace 200 años? O sea, mi hijo no dura aquí ni 3 minutos. Y ahora tiene los santos cataplines de decirme, no, yo no me voy contigo porque me siento seguro en el bosque. Digo, wow, cómo ha cambiado la vida. Entiendo que la vida antes te educaba también mucho más dura, la vida en sí. Porque si no seguías a papá o mamá, o te secuestraba o te comía un lobo. Eso también afecta. Entiendo que afecta, ¿no?, en la educación de los niños. Claro que afecta. Mi hijo está en Brasil por un tiempo
y está trabajando en una productora de cinema. Estuvieron un mes ahí en un territorio indígena grabando un documental. Y él decía, los niños son muy libres. Nadie luchan con palos y cosas que te parece peligroso, pero es que sus abuelos luchaban ¿sabes? O sea, están preparados para sobrevivir en la selva. Claro. Entonces, otra educación que tiene sentido en aquel entorno, porque tienen que luchar con felinos, Claro. ¿no? Es que es otra. Pero la manera como educamos tiene que estar integrada en la sociedad donde vivimos y también qué tipo de adultos queremos, ¿no? Que conformen esta sociedad. Jordan Peterson decía, no permitas que tu hijo sea una persona que te caiga mal, porque entonces significa que está en las antípodas de tus valores y eso hará que la sociedad tampoco lo acepte. Una referencia muy buena también, que es una discípula de Amy Pickler, Magda Gerber, que decía, no es suficiente con querer a los niños, los tenemos que educar para estar a gusto en su compañía. Es lo mismo, ¿no? Sí. Es como tener pequeños animalitos civilizados, ¿no? Porque hasta que son adultos, claro. Eso pasa, ¿no? Gente que dice, lo quiero muchísimo, pero no lo aguanto. No puedo ver él, ¿no? Sí. Bueno, que tampoco, también decirle a los padres que no se sientan mal por a veces no entender ni a sus hijos, porque nos ha pasado a todos. O el hecho de decir, es que no, o sea, hoy no puedo contigo, hijo mío, no pasa nada. O sea, todos pasamos por días complicados. Y entiendo que también hay mucha culpa hoy en día por las horas de trabajo que la gente tiene que lejos de casa o metiendo a los niños en actividades constantemente para que alarguen el día lo máximo y que luego solo hacer la cenita, la ducha y a la cama, ¿no? Estamos ya todos cansados. Claro. Sí. Es complicado, realmente. No es una época fácil para tener hijos, ¿no? Y entiendo que esa presencia pues implica muchísima responsabilidad y compromiso, porque si no es muy, muy complicado. Antes hacíamos la broma, si no diera gustito hacer niños, yo creo que poca gente repetiría. Sí. ¿Qué más? ¿Por qué los niños actúan distinto en el colegio que en casa? Porque mi hijo, por ejemplo, o la mayoría de niños, en casa no hacen ciertas cosas, luego vas a la profe y en la reunión trimestral te dice, no, pues si aquí él se viste solo, los zapatos, todo solo, se lava los dientes, y en casa eso es. Es muy típico, eso es muy normal. Una cosa es dentro del entorno familiar, donde hay mucha, ¿no?, complicidad, mucha seguridad emocional, etcétera. Otra cosa es fuera en la calle con gente que también está el colectivo, ¿no?, en la escuela, lo que hacen todos, es lo más normal. Hasta los adultos son distintos en casa y fuera de casa. Ya, es un juego Muchas de roles, veces. ¿no? Entiendo. ¿Qué más? ¿Tema besos? ¿Besos en qué sentido? Es típico que los niños no quieren dar besos a los familiares. Es verdad. Y a los padres nos molesta, ¿no? Que, hostia, bien, te viene a ver la abuela y la abuela con toda la ilusión y, tío, muestra un poco de afecto, cabronazo. Tío, es tu abuelo, respect. Y, bueno, es un viaje, ¿no? Te das cuenta que, bueno, ellos no, supongo que viven en el presente y no le nace, pues no le nace, ¿no? Tú lo haces por cumplir, ¿no? O sea, no porque te apetezca besar a una persona, sino porque la saludas o lo que sea. Pero es típico, ¿no?, que no quieran besar. Y hay mucha... Mi mujer me ha hablado mucho de eso, ¿no? Como hay todo ese tema de los abusos. Sí. Hoy en día está a flor de piel. Mi opinión, sin ser experto, creo que ha estado siempre esto. Pero hoy en día pues se está poniendo foco porque es intolerable, lógicamente. Sí. Pero es muy, muy, muy habitual. Yo me he puesto a mirar un poquito y la de casos que hay, flipas. Y claro, dicen que no... Yo con todo el amor del mundo, ¿no?, animando a mi hijo a dar besos al familiar de turno que le viene a ver, me ha dicho muchas veces mi mujer o gente que sabe más del tema, no, tío, no, tú tienes que apoyar que él no le quiera dar un beso, porque si no le va a dar un beso a cualquiera.
O va a aprender que tiene que dar besos por obligación. Y digo, coño, no lo había visto así, ¿no? Sí. Sé que es un tema tal, por eso lo quería sacar encima de la mesa. Sí. Primero por respeto a ¿no? al propio cuerpo, tampoco queremos educarlos, ¿no? Desde la... o sea, das beso pues cuando quieres, cuando es una expresión, ¿no? de afecto y no desde la obligación. Yo no lo veo mucho sentido en algo tan íntimo que lo tengas que hacer por obligación. Vale, ni que sea, por ejemplo, yo al final pensé, vale, pues un momento, los familiares más cercanos, o sea, la abuela con la que más se ve, el papá, la mamá, el hermano, lo que sea, o sea, la tía que todos los fines de semana viene a casa, tío, yo le explico, un respeto y tal, pero después le digo, solo con esas personas, que conoces muy bien, pero te levantas, le das un patonet de buen día a la avia, ¿no? Bueno, así les veo que les cuesta y tal, y nunca sabes como padre, ¿no? Si, hostia, tío, tal, o déjale, ¿no? Ya. Esto depende de los criterios, ¿no? De la familia. Yo creo que dar un beso no debería ser nunca una obligación, porque es algo como muy... debería ser algo espontáneo, una muestra de afecto, ¿no? Una obligación, dar un beso, pero bueno. Y contestar. Hicimos un podcast con Jesús Sierra, creo que fue él quien nos dijo, en la escuela nos han dicho que ante cualquier pregunta tiene que haber una respuesta. Y hay veces que no nos apetece responder. Y estamos en nuestro derecho de no responder o de que no nos interesa lo que la otra persona quizás está diciendo, ¿no? Y claro, los niños tienen esa libertad a flor de piel, porque cuando mi hijo no quiere contestar, o sea, ya le puedes preguntar lo que quieras, que él va a seguir haciendo lo suyo, ¿no? Eso, claro, como niño no te lo puedes tomar como una falta de educación, porque aún no está hecho del todo, ¿o sí? ¿En un niño que no quiere responder ciertas cosas? Es que depende de qué es lo que no quiere responder. Igual es responder. muy tímido. No, simplemente un hola, ¿cómo te llamas? Ya, hay niños que son más tímidos, otros que les cuesta. Hay que ver por qué no responden, ¿no? No se sienten cómodos o no les interesa. O sea, hay algunas normas de convivencia que les podemos enseñar. Sugerir, ¿no? En plan... O enseñar que, por ejemplo, que no pidan las cosas gritando, por ejemplo. ¿No? A lo mejor les sale así, pero les enseño de que te sale así, pero cuando hablamos con alguien, pues hablamos en un tono más bajo, por ejemplo, ¿no? Sí. Algunas cosas sí. Dar besos creo que para mí no entra dentro de esas normas, ¿no? De respeto. Yeah. Purina believes no one should have to make the impossible choice between their own safety and their pets. But nearly half of domestic abuse survivors delay leaving because they can't bring their pets with them. Through the Purple Leash Project, Purina is helping create more pet-friendly domestic violence shelters so survivors and their pets can escape and heal together. Visit Purina.com/purple to learn more. 2:30, sí. 3:30, perdón. Vale, vamos a ir ya, sí, ya tiene que coger el taxi. Este punto no lo pongas, Irra. ¿Tenía alguna...? ¿Hacia dónde querríais ir cerrando? ¿Qué puntos tú crees que podrían ser interesantes traer encima de la mesa? Cosas que tú hayas observado empíricamente. Sí, o sea, con tu experiencia, ¿dónde ves que realmente la cagan más los papás o...? ¿Dónde tenemos que poner el foco? La gente que se interesa por esos temas normalmente ya son personas que tienen una conciencia, cierta sensibilidad, un interés, una apertura, etcétera. Y suele coincidir con personas que tienen como más dificultad en poner límites. O sea, no sé si me entendéis. Qué bueno, claro, ¿vale? Claro, sí. Ser más consciente, buscar una educación más respetuosa, más empatía, más libertad, muchas veces viene acompañada de
más dificultad de poner límites, más dificultad de sostener la frustración, yo, por ejemplo, en la consulta a veces me encuentro que, no sé, por ejemplo, ahora que empezar el cole, ¿no? Y las escuelas infantiles, entonces hacer la adaptación. Si te dejan hacer una adaptación más progresiva, hay gente que les cuesta, porque les cuesta sostener la frustración por ejemplo, hoy me ha preguntado una persona, ¿no? No, pero es que si yo le digo que no puedo entrar y se pone a chillar, por ejemplo, ¿no? Entonces prefiero salir rápido y que lo asuma a otra persona. ¿Me entendéis? Entonces, como para mí es tan difícil sostener esta situación, que se ocupe a otra persona, cuando para los niños será más difícil si esta persona todavía no la conoce, ¿no? Entonces, pues eso, estar atentos, que cuando falta seguridad o falta esta disponibilidad para sostener las emociones, la frustración, poner límites, etcétera, entender que la educación respetuosa, consciente, etcétera, debería ir acompañada de límites. Y me he enrollado mucho. No, quiero acabar con esta pregunta porque creo que es un tema que no he conocido padre o madre que no haya sacado este tema, que es cómo marcar los límites en la relación con los abuelos también. Sí. Me explico. Te entiendo. ¿Me entiendes, no? Sí. O sea, como padre o madre, tú intentas marcar un camino, unos límites que siempre serán distintos al punto de vista de otras personas. Y como tal, entran dentro de la ecuación los abuelos, que están en otro rol y otro papel. Sí. Y ahí es donde a veces hay un clash, porque tú no cedes en cosas que después sí que se ceden en otros lugares. Y hay muchas veces que ver a un niño llorar da mucha pena. Sí. Y que no se puede sostener esa frustración como abuelo o abuela, porque dices, una tarde que está aquí conmigo, ¿cómo lo voy a tener llorando yo educándolo? No es mi trabajo educarlo, mi trabajo es malcriarlo, ¿no? Es una frase, mimarlo, es una frase típica, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, ¿qué has observado? ¿Cómo podemos lidiar con eso? ¿Cómo podemos hacer la vida mejor con eso? Vale, o sea, hay situaciones donde los padres dependen de los adultos en su día a día, dependen de los abuelos en su día a día. Aquí tengo que delegar, porque yo no estaré ahí como una policía diciendo qué tienen que hacer, qué no tienen. Si no estoy de acuerdo en la manera como educan, pues me busco otra manera y dejo la convivencia con los abuelos pues para los fines de semana, momentos de relajados donde puedan actuar como se sientan a gusto. Vale. Yo puedo compartir mi visión y cómo actuamos y qué me gustaría, pero ellos luego cuando no estoy harán lo que les parece. Claro, solo faltaría. Claro, no, lo entiendo, ¿eh? Entonces, también desde el respeto a los otros adultos, muy bueno. Es muy importante porque no queremos crear aquí situaciones de conflicto en la familia. Muy bueno. Mensaje para la gente: si estás usando en el buen sentido al abuelo o a la abuela para los días que tú estás aún trabajando, no sé qué, y no estás de acuerdo con esa forma de tal, pues no los pongas en ese marrón, dales a los niños cuando los puedan disfrutar esa tarde del fin de semana o lo que sea, y búscate una canguro o alguien que te ayude, que sí que sea una autoridad externa que no entre dentro de ese rol de juego, y así tú puedes decidir. Sí, ¿no? y siempre puedo compartir, decir, mira, a mí me gusta, en casa lo hacemos así, ¿qué te parece? Con respeto también por sus criterios y su manera, porque si no, si empezamos a apretar, la gente se pone a la defensiva. Y se crea mucho conflicto ahí y desconfianza. Si no te gusta algo, en vez de culpar, cámbialo. Sí. Punto. Sonia, pues muchísimas gracias. Voy a enseñar de nuevo el libro, porque El arte de poner límites, Sonia Cleas, 10ª edición, que no es fácil hoy en día. No. Este está en catalán. Sí.
Es que lo he escrito en catalán. O sea, no está en castellano. Sí, está en castellano aquí. Traducido. Vale. Sí. Que Sonia es brasileira. Sí. Que tiene un acento muy catalán, pero ella es nacida en Brasil, en verdad. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a esperar comentarios de la gente que seguramente nos dejará un montón de preguntas ahí abajo. Pondremos igualmente todos los lugares donde te puedan encontrar, contactar y demás, redes sociales, email, lo que tú consideres. Sí. Y si vemos muchas preguntas, pues volveremos a hablar de ello y pues yo encantada. A ver qué podemos sacar en claro, que todo esto, queramos o no queramos, estamos todos en el mismo barco de cómo marcar límites. Gracias, Sonia. Gracias a vosotros. Gracias por venir. Gracias, familia.